Nace José Gregorio Hernández Cisneros el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, Estado Trujillo. Sus padres, José Benigno Hernández Manzaneda y doña Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Fue bautizado en el pueblo de Escuque el 30 de enero de 1865 por el reverendo padre Victoriano Briceño. La infancia de José Gregorio Hernández transcurrió en un hogar humilde y cristiano, donde se moldeó su carácter con el amor y la comprensión de sus padres, quienes le enseñaron las virtudes que le sirvieron de guía para la formación de su personalidad. Cuando apenas contaba con 8 años de edad, falleció su madre el 29 de agosto de 1872. En la época del nacimiento de José Gregorio Hernández, Venezuela era un país de escasa población, alrededor de 1.500.000 habitantes, y Caracas apenas tenía 400.000 pobladores. Y en el caso del estado Trujillo, solo contaba con 8.000. En 1878 se traslada a Caracas e ingresa al Colegio Villegas, y en 1882 se gradúa de bachiller en filosofía. Luego, ese mismo año se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para cursar medicina. Tuvo como profesores al doctor José Briceño en anatomía y al famoso Calixto González en higiene, quien le consigue posteriormente una beca para Francia a través del Ministerio de Instrucción Pública Superior. El 29 de junio de 1888 se gradúa de médico en la UCB. Inmediatamente se traslada a Iznotú, donde permanece por varios meses, ejerciendo su profesión tal como se lo había prometido a su padre. Enseguida, de 1889 a 1891, realiza sus pasantías en el Instituto Pasteur en Francia, culminando así la genial labor científica y docente que adquirió. En el laboratorio, tuvo la oportunidad de compartir con Duval, uno de los mayores divulgadores del darwinismo. Entre su pasatiempo, José Gregorio Hernández le gustaba la música, a tal punto que se compra un armonio y lo coloca en su habitación con el fin de recibir clases de piano. Los domingos, en compañía de sus amistades, interpretaba un extenso repertorio de música clásica para su deleite. En el año 1891 regresa a Caracas y aplica los conocimientos en los estudios de microscopía, embriología e histología de Matías Duval y fisiología humana de Charles Richet. Ese mismo año se convierte en uno de los fundadores de la medicina experimental en Venezuela, dando inicio a las cátedras de histología, normal y patología, bacteriología y fisiología experimental. José Gregorio Hernández, además de su preparación científica y técnica adquirida en Francia, trajo a Venezuela un moderno laboratorio similar al de París, que incluía, entre otras cosas, el primer microscopio llegado a Venezuela, microtomos, multitud de colorantes e instrumentos fisiológicos y bacteriológicos. Por esto, puede decirse que introdujo en Venezuela el estudio moderno de las ciencias experimentales en medicina, la teoría celular de Virchow, los procesos embriológicos y crea el principio científico en la etiología de nuestras enfermedades. A continuación, Hernández se encarga de la cátedra de bacteriología, con gran devoción y ahínco a su labor docente e investigadora. De sus primeras lecciones de bacteriología, recogidas por sus discípulos, se publican en 1893 y 1894 las obras El número de glóbulos rojos y La angina de pecho de origen palúdico en la Gaceta Médica de Caracas. En 1904 es miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina y en 1905 recibe la Medalla de Honor de Instrucción Pública. Desde muy joven, cultivó sus deseos de lograr su incorporación a la Orden de los Cartujos en Italia. Y es Monseñor Bautista Castro, su consejero y amigo,
quien el 6 de octubre de 1907 se dirige al superior de Cartuja de Farneta, en Luca, para solicitar su aceptación, lo cual logra en enero de 1908. En la Cartuja, tomó el nombre de Fray Marcelo. Debido a su endeble naturaleza, esto estropeada por la fatiga mental de largo estudio y no habituado al clima del país, se enferma y decide volver a Venezuela para seguir en el seminario metropolitano y así obtener las sagradas órdenes. Inmediatamente, el doctor Hernández reanuda sus actividades de médico y es creada la Cátedra de Anatomía Patológica, anexa al laboratorio del Hospital Vargas. Su actuación y convivencia en el laboratorio del Hospital Vargas con el doctor Gerardi hace generar comentarios acerca de su persona. El doctor José Gregorio Hernández desarrolla una intensa labor al frente del laboratorio, dedicándose no solo a efectuar el creciente número de exámenes de todo tipo, elaboración de láminas histológicas, entre otras, sino también, sobre todo, a la docencia, contribuyendo a la formación personal en esta disciplina, a quien inculcó una profunda mística científica, organizando un cuerpo de preparadores del laboratorio. El 25 de junio de 1909 se inaugura el Instituto Anatómico en el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1912 escribe Elementos de la Filosofía. Posteriormente, el 28 de agosto de 1912 fue añadida a la cátedra que conducía Hernández la enseñanza de la parasitología, mantenida de los esfuerzos de su discípulo Rafael Rangel, quien se había desempeñado como preparador de bacteriología e histología durante 9 años. Entre las publicaciones escritas por Rangel estaba La teoría del sistema nervioso y El carbuncio bacteriano en Venezuela. Entre las publicaciones didácticas del doctor Hernández se encuentran Elementos de Bacteriología, impreso en 1906, y una segunda edición en 1922, realizada por su sobrino el doctor Temístocles Carballo. En su trabajo de La Bilharcia en Caracas, publicado en 1910 y presentado al primer Congreso Panamericano de Medicina reunido en Washington ese año, Hernández señala la presencia de huevos de bilharcia en las heces de 7 personas y cree que por el gancho situado lateralmente se puede clasificar como pertenecientes a la variedad denominada Schistosoma manzoni. Luego, Hernández publica La nefritis en la fiebre amarilla, lección profesada en el laboratorio del Hospital Vargas. Por sugerencia del doctor José Gregorio Hernández, se estudia la enfermedad en el Hospital Vargas acerca de la parasitología venezolana sobre bilharciosis en 1911. En 1913, se inscribe en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma para cursar teología y regresar al monasterio. Pero motivado a una afección pulmonar, afligido regresa a Venezuela para vivir al lado de su hermana Isolina. El domingo 29 de junio de 1919, como a las 2 de la tarde, cuando el doctor José Gregorio Hernández salió de su casa para asistir a una anciana enferma que habitaba de Amadores Sacardones. Después de examinarla, al comprobar su extrema pobreza, fue a la farmacia de la esquina a comprarle las medicinas. Al salir e intentar atravesar la calle, un automóvil que irrumpía de la esquina del Guanábano hacia la de Urapal lo arrolló, lanzándolo contra un poste, y al caer se fracturó el cráneo contra el borde de la acera. Después, fue llevado al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, donde recibieron los restos mortales del muy ilustre, respetado doctor y querido profesor e inolvidable amigo de todos los venezolanos. Un humanista de primera clase. Pues la figura de don Hernández es la figura de un profesional, un hombre de mundo, un hombre de integridad, un hombre de fe,
un médico que fue el creador de la ciencia, el fundador de la ciencia moderna, de la medicina moderna en este país, y que al mismo tiempo sea el santo de los venezolanos. Al Instituto Anatómico, que también surgió a consecuencias de la enseñanza y de las prácticas que daba José Gregorio. Es un regalo que Dios hizo a Venezuela, dándonos la persona del venerable José Gregorio, porque lo ha constituido como el nuevo ángel de la guarda de todos los venezolanos. A través de sus cartas y a través de sus hechos, aquí que muchos profesores lo recordaban y por el cual se han hecho numerosos escritos, encontramos que José Gregorio sigue escribiendo páginas para la historia, porque todavía a 140 años de su nacimiento, hoy todavía se hacen homenajes a José Gregorio Hernández. Que son fundamentales en su vida. Él vive en el mundo como médico. José Gregorio Hernández, que se ganó el título de médico de los pobres. Yo diría del venerable José Gregorio que es santo, sabio y ejemplo de vida para todo venezolano. Debemos intensificar el conocimiento de nuestro pasado y detener nuestra mirada en lo que Él nos brinda. Que nuestro culto, sin olvidar aquellos valores universales, se torne preferentemente hacia aquellos que en medio de los yermos espirituales del pasado sembraron con afán en los surcos nacionales nuestros, saber para futura grandeza de nuestra patria.